Saludos y bienvenidos al Momento Podcast. Bienvenidos al podcast donde unos amigos hablan de su perspectiva de lo político, lo social y lo económico del momento. Señores, ¿qué tal? Nosotros tenemos hoy nuestra segunda invitada en el podcast. Tenemos a Melibí Lora, quien fue la candidata más joven a regidor en las pasadas elecciones. Hola, Melibí, ¿cómo estás? Bien, un placer aquí estar con ustedes. Gracias por la invitación y augurándole muchos éxitos en este proyecto. Gracias, muchas gracias a ti por venir. Melibí, yo quiero que tú digas primero para qué partido fue que tú fuiste candidata. Fue el partido PAL, Partido de Acción Liberal. Partido de Acción Liberal. No, pero antes de eso vamos a primero, hola Melibí, ¿cómo tú estás? Porque ya yo la saludé. Casi de una vez quiere entrarle con tema político. Esto es una conversación, pero más o menos queremos organizarla de alguna manera. Tú tienes problemas en los oídos, Ronnie, porque yo la saludé, yo le dije, hola Melibí, ¿cómo estás? Y ella respondió, sí, hola Melibí. ¿Estás sordo? No le entre así tan fuerte, vamos a hablar de quién es Melibí, de dónde viene, y después vamos a entrar a la parte política. Hola Melibí, esperamos sacar cosas chéveres de esta conversación, aunque vamos a hablar de partido político, pero vamos a hacer un chisme para adelante, que casi de una vez que entre en ese tema. Melibí, ¿dónde naces? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué te gusta comer? ¿Cuáles son tus actividades fuera de lo laboral? ¿Y qué estudias o de qué te graduaste? Ok. Melibí nace de aquí en La Vega, específicamente en la comunidad del Pinito, una comunidad que se ha caracterizado por su amabilidad y solidaridad. Soy melliza, soy la más pequeña de 4 hermanos. Nací en una familia muy amorosa, corazones bondadosos, donde se nos impregnó mucho la solidaridad hacia los demás, el servir. Siempre fue algo que nos caracterizó como familia. La política siempre ha estado presente. Mi papá siempre se ha involucrado en temas de política. De pequeña me envolví mucho en ese mundo. Gusto, soy mañosísima con todo. Sí. Sí, con la comida. No como nada de fruta, nada de vegetales. ¿Fruta? No, nada. ¿Fresa? Nada. ¿Guineo? Nada. Ay, mi Nada. madre, señor. Bueno, lo que ustedes vean. Señores, eso no es un ejemplo de alimentación. No. Hay que comer fruta y vegetales. Pasatiempo, me encanta leer. O sea, yo aprecio demasiado la soledad. Me gustan mucho los espacios tranquilos. Por eso me encanta como en la comunidad donde vivo, que es tranquila. Es un campo, es tranquilo. Y mi pasatiempo son eso, leer, estar sola. Tengo un proyecto donde servimos hacia los demás, hacemos proyectos sociales con jóvenes. Sí, de eso te vamos a preguntar un poquito más adelante para que nos hable de eso específicamente, de qué trata y ve cómo motivamos más personas que hagan lo mismo que tú estás realizando. Melibí, tú dijiste que tú eres melliza. Sí. Antes de continuar, ¿tú eres de los mellizos que son igualitos o No. tú eres diferente a tu hermano o Melliza hermana? que no nos melliza? parecemos En nada, ni ya. siquiera en la personalidad. Eso te iba a preguntar. Porque yo tengo Pero- unos primos mellizos que son igualitos, que parecen gemelos. Igualito. A mí me hubiera gustado realmente parecerme mucho a ella. ¿Tú sabes cómo nosotros lo diferenciábamos? Antes de que echaran sus dientitos de verdad, cuando tenían los dientes de leche, uno se cayó y se rompió un dientito y así era que lo diferenciábamos. Yo sabía, o yo le preguntaba, ¿cuál tú eres de los dos? ¿Tú eres Eric o tú eres Eddie? ¿No te engañaban? Sí, me engañaban. Sí, porque son tremendos. Tú eres melliza con una hembra. Sí. Pues yo soy mellizo también. Sí, hablador. Y con una hembra también. ¿Ves lo De que verdad, ¿De verdad? De verdad, claro. Y nos parecemos. Yo no conozco a tu hermana. ¿Qué no? No. Ah, pues yo te voy a enseñar fotos. Hablador. Vamos a tener que invitar a la hermana de José a preguntarle qué es cierto. Claro. Bueno. No, Sí, Ronnie, sí. pero te charlatán. No sabía eso. Sí, porque... Melibí, vamos a hablar de ¿De qué fue lo que te motivó a ti a participar en la política? Porque tú acabas de decir que eres una persona súper tranquila, callada, y que te gusta, tú dijiste varias veces, te gusta la soledad, o sea, te gusta compartir contigo misma, estar contigo misma. Y la política es todo ¿Cómo lo tú te contrario. metes en Por supuesto. política entonces? Que La- es todo lo contrario. A ver, yo siempre digo, o sea, como de una manera media jocosa, que yo inicié en la política, tuve cuando tú estás en el colegio Ujú. y hay un profesor, específicamente el profesor de matemáticas, que llega con ese examen así sorpresa, como Diablo. que te llega así de un pronto. Y nadie le gusta la matemática, tú no estás preparado para coger ese examen. Yo no estaba preparada para entrar a la política, pero tuve que coger el examen. Ok. O sea, tuve que entrar. ¿Por qué? Te tocó dar un paso fuerte. Sí, aunque
inconscientemente mi papá desde pequeña, como le decía al inicio, siempre me iba involucrando. O sea, de mis hermanos, Ya. toditos se les zapateaban. Inconscientemente yo era la única como que estaba Tú ahí estabas ahí. y lo perseguía. Fue un asunto de cuota de género. El candidato era mi papá, no era yo. Yo era su suplente. Cuando hablamos de cuota de género, a quienes no lo conocen, debemos de decir que la mujer y la juventud tienen una participación dentro de la política que debe de cumplirse según la ley de los partidos políticos. Eso se ha venido trabajando por mucho tiempo y Melibí le tocó formar parte de la juventud en ese momento, me imagino. Sí, y también por un asunto de mujeres. Sí. Tenían, como éramos partidos aliados, se nos asignó una cuota ¿Aliado a qué partido? al PLD. Ok. Excelente. Sí, Qué error. y como bien le decía, mi papá era el candidato, por ese asunto de la cuota yo tuve que asumir. Ok. Con mucho miedo, mucho temor, soy muy introvertida, o sea, como que entrar a ese mundo era muy contrapuesto a lo que es mi personalidad en sí. Pero nada, o sea, le di para adelante, me preparé. O sea, yo dije, ok, yo voy a asumir esto. Me paré mi 2 pies y dije, si lo voy a hacer, voy a estudiar. Me puse a lo que era, cuál es la función de ser candidata a regidora, qué conlleva eso, qué te dice el ayuntamiento, qué función tú tienes. O sea, yo me preparé para todo, o sea, para todo el que viniera hacia adelante, que me cuestionara el por qué, porque yo tenía muchas cosas en contra. Claro. Joven, físicamente me veo más niña. Sí, tú Estaba- pareces una bebé. Sí, estaba en la universidad, o sea, era un mundo que yo desconocía. 2 meses prácticamente de campaña. Nunca había hecho camino político. Sí. Entonces fue como muy cuesta arriba. ¿Cuántos años tú tienes, Melibí? 22. 22. O sea que en el 20... Hace 2 años. Tú tenías 20. 20 años. Sí. 20 años. Wow. ¿Alguna propuesta que tú tenías en ese momento que tú le ofrecías, me imagino yo que a los jóvenes, que era tu mercado meta en este caso de la Sí. como regidor? Ujú. Yo, cuando, como bien le decía, yo empecé a estudiar todo el tema de lo que era lo que te decía el ayuntamiento, o sea, qué función, cómo se distribuían los Sí. presupuestos, qué conllevaba, qué por ciento conllevaba cada sector. Sí. Pégale el micrófono, y- sí. Ahí ya. Ok. Y una de mis propuestas, siempre me ha gustado la parte de lo social. Ok. Siempre yo entendí que al criarme en un campo, no todo llega hacia los campos, no todo llega hacia las comunidades más pequeñas. Siempre yo he entendido que tenemos un ayuntamiento que es lejano al campo. No es posible que si yo te llevo a donde tú estás, al puesto en que tú estás, yo tenga que nueva vez ir donde ti. Es Cuando lamentable, debería pero de no ser realidad. viceversa. O sea, el ayuntamiento debe ser cercano a los campos, cercano a sus ciudadanos. Mis propuestas eran esas, de que si tenemos un presupuesto, tenemos proyectos, tenemos cosas que hacer, ¿por qué nada llega hacia los campos? Porque no se aporta. Tenemos un 4% que dice la ley de ayuntamientos que debe ser designado a cultura, a educación, a lo social. Tú vas a un campo, tú vas a zona que no tienen nada, o sea, no tienen ni siquiera un club para ellos capacitarse sobre una determinada cosa. Por eso mismo, lamentablemente, muchos campos están tomando la iniciativa de ver cuáles comunidades más se acercan a ellos y convertirse en distritos municipales, Sí, como fue lo exactamente. reciente que pasó en Don Juan Rodríguez, como ha pasado en los distritos municipales que pertenecen, dado Ujú. que el ayuntamiento, por una razón u otra, no puede estar encima de ellos todo el tiempo, que recogiéndole la basura, lo básico. ¿entiendes? Sí. No, y de ese 4% que tú mencionas, no creo que llegue a un 2, realmente. Lamentablemente. Es una realidad, verdaderamente. Y mira, debo felicitar a Melibí, que verdaderamente quienes se involucran en la política no piensan ni siquiera en prepararse en lo que es una posición política, sino que de una vez lo que piensan es que no está mal de buscar los votos, Ujú. de la parte económica, de que hay que entregar esto, pero sin embargo cuando llegan a las posiciones, que eso se ve en el tiempo, no pueden fomentar, qué sé yo, una propuesta estable en el tiempo y que se pueda ejecutar, porque lamentablemente no se han preparado 100% con eso. Ujú. De la mano con eso, Melibí, ¿tú crees, vamos a hablar ya de tu partido, el PAL, ¿tú crees que tu partido fue aliado al PLD, pero tú crees que eso fue una buena elección de ese partido en ese momento?
Cuando se da el tema de las alianzas, realmente no se estaba dando la coyuntura de lo que fue el tema Ok, fraude. fue diferente. Sí, en su momento todos sabemos que el PLD estaba puntando como el favorito. Sí. O sea, Siempre no, fue así. y entiendo que no fue una mala decisión. La presidenta del partido confió mucho en las decisiones que toma. Entiendo que su decisión lo hizo bien pensada, no fue a lo loco, por así decirlo. Claro. Y entiendo que las decisiones también a futuro en términos de alianza también va a ser de igual forma, de manera sabia y pensando en el bienestar del partido. ¿Tú crees que se mantenga? Bueno, yo sabemos que eso no está en tu mano, pero Amelibí, ¿crees tú que sería bien que se mantenga una alianza con el PLD o crees tú que sería prudente ver otras propuestas de otros partidos? Ahora mismo hay que ver el escenario político, o sea, hay que darle tiempo. Siento que todavía está muy premiso para tomar una decisión ahora Claro. mismo. Independientemente de lo que pasó con el PLD en el pasado, nosotros fuimos aliados mucho tiempo por ellos. Entiendo que en su momento no hubo ningún problema entre ambos partidos, pero para tomar una decisión ahora mismo no te sabría decir. O sea, todo está como que hay que visualizarlo, hay que quedarse como tercero primero antes de tomar una decisión. ¿Piensa Amelibí nuevamente optar por esa posición si se le da la oportunidad? Bueno, ahora mismo realmente no lo veo como en mis planes. Me encanta la política, me gusta, pero fue difícil la experiencia y el proceso porque aparte de que no solamente por el hecho de ser joven y que ahora mismo quizás se le está dando la oportunidad de ser joven, era difícil tú tener que explicarle a muchas personas que porque a la juventud había que darle un espacio. ¿Cómo te fue a ti en la acogida de las personas cuando te veían, como tú decías, tan joven, tan chiquita, Sí. sin tener mucho conocimiento de lo que Ujú. era la política? Cuando tú llegabas a pedirle un voto. No, eso era la importancia de prepararse antes de hablar. Yo siempre, el ser introvertida Sí. me permitía mucho escuchar, o sea, me encanta escuchar a las personas. Yo siempre escuchaba los discursos de los demás. Yo decía, ¿por qué dicen tal cosa? ¿Por qué eran tan vacíos? ¿Por qué eran como tan promesas a futuro sin siquiera pensarlas? Al escuchar a los demás me daba cuenta del poco fundamento de sus discursos. Cuando yo me paraba, tomaba el micrófono y hablaba, mi discurso iba dirigido no solamente al hecho de que a la juventud había que darle oportunidad, sino también a lo tangible que podían ser las propuestas, a lo fácil que podían ser, a los proyectos que se podían encaminar. Lo más difícil de la política para mí fue el tú acercártela a una madre Sí. que me cuestionara a mí. Ay, es que tú eres muy joven, que tú eres muy chiquita, pero ¿por qué tú estás en esto? ¿Qué sé yo? ¿Qué este mundo de la política? Y yo le decía, ¿y usted tiene un hijo? Sí. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 17, 18. ¿Y usted cree que si ahora mismo viene una gente y le ofrece trabajo a su hijo, usted le va a decir que no él no está capacitado para tomar ese cargo? Claro. No, porque mi hijo está capacitado. Y yo, pues mírenme a mí como si fuera su hijo. Mírenme a mí como que a mí es la que usted le está dando la oportunidad para entrar en la política, para tomar y asumir cualquier decisión. Hay gente que cree que por la edad que tú tienes, tú estás preparado. Había gente que se postulaba para ser regidor. No sabía ni siquiera cuál era la función del regidor. No sabía ni siquiera qué hacía en el ayuntamiento. Y producto de eso, vemos que los candidatos que ganaron, o sea, los regidores actuales, ni siquiera han hecho propuestas para La Vega. Esa gente es lo que están ahí llenando un espacio. Exactamente. Eso No fue lo- tienen nada que aportar. Eso fue lo que comenté Exacto. anteriormente, que se enfocan tanto en buscar el voto, que no está mal, vuelvo y les repito, Ujú. en la logística, en una serie de cosas que cuando llegan ahí lamentablemente no tienen la mejor propuesta, que es lo que busca hacer un regidor, Exacto. un concejal para el pueblo, la ciudad en este caso. Y discúlpame que te interrumpa, pero hay una parte que como que fue muy chocante. El hecho de que la gente siempre dice, tú ganas la candidatura. Y tú dices, no se acercan nueva vez a A la gente. las Sí. personas. Ay, que todo es difícil, la política, que no se puede conseguir cosas, que no hay recursos, que no hay aquello. Mi familia es el ejemplo de que no se necesita tener un puesto político para ayudar a las personas. O sea, nosotros siempre hemos servido, mi papá, o sea, me encanta hablar de mi papá porque nosotros entendimos que la política era una plataforma.
y que esa plataforma te sirve para llegar a los demás, para ayudar a los demás. Sí, porque hay un problema, por ejemplo, la gente debe de entender la definición de que no es lo mismo la política que los políticos. Ujú. Lamentablemente los políticos han marcado un poquito lo que es la política. Son términos muy Exacto. distintos, la política es muy bonita, es el ente, por lo que yo veo, de tu poder servir socialmente a la sociedad socialmente. Ujú. sin la necesidad de hacer cosas indebidas. Ujú. Meliby, ¿cuáles son esos planes a futuros que tú tienes? Ya tú dices que en lo político de momento no tienes nada presente, pero ¿en qué otras cosas tú te ves perfilada, aportando a la sociedad? Bueno, tengo un proyecto, se llama Reconstruyendo Alas. Mis planes a futuro son encaminados a crear proyectos en las comunidades más marginadas, donde lamentablemente no tienen posibilidad de ver otra cara, o sea, demostrarle que tienen otra oportunidad capacitándolo. Mi idea es acercarme a diferentes instituciones, a diferentes personas que tengan la capacidad de poder mostrarle, de poder enseñarles diferentes oficios. El PAL, por ejemplo, se ha caracterizado porque han impartido muchos talleres de ayuda a diferentes lugares. Ellos te buscan las personas, te dan todo lo que tú necesitas para capacitarlos y se van a las comunidades, imparten esos talleres y eso es lo que yo pretendo llevar a las comunidades ahora mismo. Ok, Katy. Meliby, escucharte hablar es súper refrescante, porque al ser una persona joven y estar comprometida no con la política, sino con ayudar a los demás. Y viste en la política en el momento que no decidiste tú por ti misma pues participar, sino que ciertas situaciones te llevaron ahí, pero asumiste el reto con responsabilidad, con integridad, con entusiasmo, te preparaste y eso es un ejemplo, el ejemplo perfecto para la juventud, que ya hace unos años para acá los jóvenes se están integrando mucho en la política y eso es bueno porque nosotros tenemos mucho que aportar, tenemos ideas frescas, somos personas capaces con muchas aptitudes para ello. Hay muchos jóvenes que van a ver en ti tal vez ese push para ellos hacerlo, para intentarlo. Y de verdad te felicito, me siento súper orgullosa porque eres joven y porque eres mujer. Y ojalá que en un futuro tú quieras intentarlo nuevamente, porque se te nota que tú quieres ayudar. Sí. Y ese programa que tú dijiste que tienes, Reconstruyendo Alas, ¿es una fundación? ¿Es específicamente qué ustedes hacen ahí? O sea, ¿trabajan directamente con la gente? ¿Aporte económico? Nosotros sectorizamos ciertas cosas. Por ejemplo, la última actividad que hicimos fue solicitando ayuda a todas las personas. O sea, nosotros subimos un arte, le hicimos video, solicitamos a las personas, le expresamos la situación, nos acercamos a algunas personas incluso solicitando ayuda. La última actividad fue para el tema del Día de Reyes. Nosotros fuimos a diferentes comunidades, pudimos llevar juguetes a todos los niños que en esas zonas donde uno conoce que realmente necesitan. Y es así, o sea, nosotros sectorizamos diferentes cosas, por ejemplo, Día de Reyes, Navidad, si conocemos una persona que necesita una determinada cosa, nosotros como que nos acercamos en eso. Meliby, ¿cuál fue el aprendizaje de tú asumir ese rol en ese momento? Que hay que felicitarte porque tú participaste con un escenario totalmente en contra, porque primero, ser mujer, que la política realmente para una mujer no es tan fácil como para un hombre, y más en este país, que hay discriminación. Entonces, con una pandemia y con una política totalmente un desorden, con fraude y de todo, ¿qué significó para ti eso? ¿Cuál fue el aprendizaje que obtuviste en todo ese proceso? Yo digo que independientemente de que lo hice, se inició sorpresivamente, de que no estaba preparada. Para mí, independientemente de que los resultados quizás no fueron los esperados, yo me sentí muy tranquila y me sentí muy feliz porque para mí yo fui una ganadora en todos los aspectos posibles. Dada la coyuntura que había en ese momento, todos los problemas que había, el tema de la pandemia, el tema del fraude, todo eso, independientemente de una gente que tuvo 2 meses de campaña,
fue un buen resultado. Viéndolo de todos los escenarios posibles, Claro. fue un buen No, resultado. pero ya para políticos profesionales, vamos a decirlo así, que eran capacitados en esa área, fue preocupante. Imagínate tú ya para... Yo nueva, que ni siquiera nadie me conocía. Y para mí fue una experiencia bonita, independientemente de todo lo que pasó, para mí fue bonita. Meli, y la verdad no descarto, o sea, en el futuro. a ti te tocó vivir la suspensión de las elecciones. ¿Qué tal esa experiencia cuando ya tú quizás tenías algunos números ya que manejabas Sí. en la mañana de cómo iba tu candidatura y que de repente te digan que ya, que lamentablemente se suspende, porque nos pasó a quienes hacemos vida política Sí. en medio de los centros, que se suspenden las elecciones, se paran los secretarios, los presidentes de la Junta y se retiran? Fue difícil, o sea, yo estaba en mi casa esperando y la gente llamando constantemente que mira que en tal sitio no funciona la máquina, que en tal sitio, qué sé yo, que no aparece tu cara. Y yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero fue difícil. Se sintió mal, o sea, porque era un trabajo que se venía haciendo. Sí. En cierto punto también me favoreció porque pude darme otro chance más de darme a conocer. Aunque, imagínate, aliada a un partido que tenía un problema. Sí, porque en ese momento ya ahí, luego de la suspensión de esas elecciones, donde Exacto, empieza se ya destapa el totalmente... problema. Entonces, esa parte me afectó bastante. Porque la gente, tú no te imaginas la cantidad de votos nulos que había. O sea, la gente que marcaba, por ejemplo, a Kelvin, que marcaba mi cara. Sí, o sea, sí, también sí, la sí, gente sí, sí. fue difícil. Había un error por la educación de las personas, Sí, porque en ese también. momento estábamos utilizando Ujú. las máquinas digitales que tenía en ese momento la Junta. Ujú. Entonces se suspende por eso mismo. Pero porque las no- máquinas digitales no permitían marcar dos caras. Te ponían nada más los candidatos y salía de Y una vez salía. y, ¡pap! Y te ponía la Ese otra. y fue ¡pap! uno de los problemas, que aunque no se podía, en algunos lugares estaba dando ese error. Entonces por eso es que porque se toma- donde yo voté no pasó se dio esa decisión por parte de la Junta y los partidos políticos de suspender las y elecciones. chulo que era votar la máquina esa, en verdad. Si eso no se hubiese, si eso no hubiese fracasado, eso hubiese sido un... No, y No fue menciona tan chulo que porque la Y mamá de rápido el Gonzalo votó en conteo. contra de día que estaban votando con la máquina. los quién más te dijo a ti afectados, los más afectados de esa suspensión fueron realmente los candidatos que fueron por primera vez. Sí. No, y los más pobres. Y los Y más los pobres. demás escasos Exactamente. recursos. Porque automáticamente tú tienes una persona que poco o mucho entrega esos recursos que el Ese partido poco le da. recurso, ujú. Entonces ya fue, mira, muy pocas las personas, yo creo que se encuentran con la mano, que después que eso sucedió, el dinero que le quedó y que fueron a devolverlo. ¿Por qué? ¿Quién, ¿Tú me ¿Quién entiendes? devuelve? No, y hubo que darle su cuarto para cuando volvieran. Sí, fue muy frustrante eso, muy Sí. frustrante para Ujú. muchas personas que lamentablemente hoy no están en algunas posiciones que quizás en ese momento, si las elecciones hubiesen seguido, hubiesen sido. ganado, Ujú. lamentablemente. Meli B, nada, ¿tienen alguna otra pregunta ustedes, Katy, José? Yo quiero preguntarte, ya antes de finalizar, ¿qué tú le dices a esos jóvenes, por ejemplo? Porque lamentablemente los jóvenes, nosotros como jóvenes, tienen una percepción, como yo venía hablando, muy mala de la política. Creen que la política, lamentablemente, por lo que hemos vivido, es simplemente para llegar a hacer lo mal hecho, para llegar a hacerse dinero, o para que los que están no le dediquen a las comunidades, ya sea en hospitales, en esas obras que necesita la sociedad. Y lamentablemente tú hablarle de política a ellos es como hablarle incluso hasta mal, De un porque pájaro no, malo. sí, no están enfocados en eso. La idea de este podcast es eso. Nosotros queremos hacer como política social para jóvenes, donde ellos puedan entender algunos temas sin la necesidad de sentarse a ver el show del mediodía, Sí. CDN, ¿tú me entiendes? Sino que puedan escucharnos. Que no son programas que están mal, No. solamente que hacer algo distinto, Sí, para van que les llame enfocado la a otro atención, público. exactamente. Ver qué le podemos Que les aportar desde interese. aquí. Nosotros queremos desde este espacio, como jóvenes al fin, poder enfocarnos a ellos y darle nuestra opinión. ¿Qué le puedes tú decir a ellos? La política no es mala. Como bien tú decías al inicio, o sea, realmente hay políticos que han tergiversado todo el tema. Sí. No haces nada quejándote, quedándote fuera. Es necesario involucrarse. Todo es muy distinto adentro. En todo en la vida hay blanco y negro. Tú Claro. decides qué tomar, qué coger, qué hacer. Si tú llegas con buenas intenciones, si tú realmente quieres hacer un buen trabajo, si tú entiendes realmente que la situación está mal, no basta simplemente con quejarte, no basta simplemente con quedarte viendo como tercero. Tienes que involucrarte,
tienes que demostrar verdaderamente que puede existir un cambio y que ese cambio inicia desde dentro, no solamente desde fuera. Meliby, ya para Excelente. finalizar, ¿tú crees que República Dominicana en el futuro inmediato podrá decir que tendrá una presidenta mujer por primera vez en la República Dominicana? Yo espero que sí, realmente. Siento que hay muchas mujeres que tienen buen liderazgo en el país y que pueden llegar y hacer un buen trabajo. Me limitan las cosas. ¿Podrías mencionar algunas de las que tú entiendes que podrían? Que podrían o que son las que están concursando, porque Sí. nada más hay una. No, Nada más hay una. de aquí a allá nadie sabe si No, en otros porque- partidos políticos exacto. pueden No. aparecer otras mujeres que aspiren a la misma No, y posición. ver si hay alguna que le guste a Meliby, que todavía no se haya Que le lanzado. al enviemos este escenario. podcast y que pueda decir, coño, déjame yo aspirar ahora, después que... Claro. Bueno, en términos de Margarita, realmente siento que puede, al igual que Carolina Mejía. Sí. Son como dos parámetros ahora mismo de mujeres que pueden llegar y lograrlo. Y siento que podrían hacer un buen trabajo realmente. Perfecto, señores. Hemos llegado al final. Meliby, gracias por acompañarnos. Esperamos que a quienes nos escuchen les guste este episodio. Y nada, como siempre les decimos, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast y podrán ver este video en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, El Momento Podcast, y comenta qué te pareció este interesante episodio. Y Meliby, antes de finalizar, a la gente, o por lo menos las redes sociales de tu proyecto, para que te sigan por ahí, quienes quieran ayudar, aportar de alguna manera, lo hagan y ya se mantengan observando tu trabajo. La página de Instagram se llama @reconstruyendo_alas. De igual forma en mi Instagram personal y en el Instagram de mi hermana, Melissa Lora y Meliby Lora. Siempre vivimos subiendo lo que hacemos y lo que posiblemente vamos a hacer a futuro. Meliby con I latina y V. Sí. Para que te Correcto. busquen. Antes de fácil. finalizar, señores, quiero que le demos un aplauso a Meliby, Sí. que se lo Gracias. merece. Una joven lindo. con una Gracias. gallardía tremenda, ejemplo para muchas mujeres que no quizás en el escenario de la política, pero que quieren hacer algo y no se atreven. Este es un ejemplo vivo de que sí se puede. Claro, Gracias, no hay gracias. excusa y que se puede salir muchas veces de la zona de confort y hacer cosas Exactamente. distintas. Nada, Pues señores, nada. hemos llegado al final. Muchas gracias. Esperamos que le den me gusta a este video cuando lo estén viendo en YouTube y que lo comenten. Búsquennos en las redes, YouTube, Instagram, El Momento Podcast. Y en Suscríbanse, den like, vean los videos. Y Y nada, gracias. Nos bye, bye. vemos. Nos vemos, chao. Chao.